Buenos días, bienvenidos. Quien les habla, Yasmín Márquez, del Departamento de Entrenamiento Técnico. Hoy tenemos como invitado a nuestro especialista, Julio Marín, quien nos traerá en esta oportunidad el tema Principios de Metalurgia. Luego tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden realizar a través del chat de nuestras redes sociales. Les recuerdo enviarnos sus datos e información de contacto a través de nuestro correo ccbnekitlead@ccbnekit.com. Antes de iniciar, les indico nuestras próximas fechas en agenda. Mañana viernes nos estará acompañando nuestro especialista Darío Méndez, quien nos estará exponiendo el tema ciberseguridad. El día jueves, 4 de noviembre, nuestro especialista Javier Chambuco estará compartiendo el tema Tren de Fuerza. Mi invitación es a seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnekit. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestro ponente de hoy. Bienvenido, señor Julio. Buenos días. Gracias, Yasmín. Bueno, una vez más, estamos en nueva sección de webinar de nuestro consorcio Cogestión Benekit. Hoy estaremos impartiendo sobre los principios básicos de la metalurgia. La mayoría me conoce. De todas formas, nuevamente me presento. Soy Julio Marín, ingeniero mecánico, y actualmente me desempeño como comunicador técnico dentro del consorcio. Mi experiencia como tal ha sido en los trabajos técnicos, tanto en los talleres como en algunas minas del país, y en muchas oportunidades me ha tocado afrontar problemas sobre lo que son las fallas de algunos componentes. Y precisamente la idea de hoy es hablar sobre algunos aspectos básicos de la metalurgia. Sin más preámbulo, ahora entremos a lo que es la parte de seguridad. Hablemos acerca del COVID, brevemente, sobre el COVID-19. Es importante tener presentes dos puntos. Primero, lavarse las manos frecuentemente, y segundo, proteger a los miembros de la familia no vacunados, es decir, como aspectos básicos como parte de la prevención del COVID-19. Referente a lavarse las manos frecuentemente, debemos hacerlo antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir de lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular su mascarilla, después de cambiar pañales para los casos que aplique y después de cuidar a una persona enferma. Muy importante esta parte sobre el lavado de las manos frecuentemente. Al igual, debemos proteger a los miembros de la familia no vacunados, ya que por lo general algunas personas de su familia deben seguir tomando medidas para protegerse del COVID-19, como por ejemplo, cualquier persona que no esté totalmente vacunada, como los niños menores de 12 años que todavía no pueden vacunarse, y las personas con sistemas inmunitarios debilitados o afecciones subyacentes. Entonces, muy importante tener estos dos puntos, los cuales le acabo de describir, para seguir protegiéndonos de esta terrible enfermedad. Ok, ya entrando en la parte de metalurgia, veamos el objetivo. Es presentar a los participantes los procesos metalúrgicos de la elaboración del acero, es decir, moldeado y modificación de la estructura metálica. Ver las posibilidades físicas y de microestructura del acero, reconocer los defectos causados por los procesos metalúrgicos, ayudando a entender las fallas de los componentes. Puede definirse como la ciencia de los metales y sus aleaciones, y su relación con la estructura de los materiales en ingeniería. Los puntos a tratar. Los métodos de moldeo, tratamiento térmico, defecto de material o por proceso y pruebas no destructivas. En la definición del metal,
Básicamente nos vamos a enfocar a la parte de lo que es el acero y el hierro fundido, en esta parte de que vamos a ver sobre los principios de la metalurgia. Como se observa en este diagrama o esquema, aquí hay diferentes aparatos o dispositivos para hacer el proceso de refinación de los metales. Como por ejemplo, aquí se observan 3 tolvitas, vamos a decirlo así, donde tenemos diferentes elementos tales como la piedra caliza, mineral y carbón. Aquí estamos viendo un horno refractario y aquí estamos viendo lo que serían unos intercambiadores de calor caliente. En este esquema, si nos podemos detallarlo en su totalidad, nos tomaría toda la sección del webinar. La idea es precisamente que ustedes conozcan y sepan que esta sería la configuración de la refinación de los metales. Por ejemplo, en el caso del horno refractario, él está conformado por ladrillo refractario y otras materiales dentro del sistema. Ok, obsérvense que aquí estamos viendo 400 grados Fahrenheit, una 900 grados Fahrenheit y una 3000 grados Fahrenheit. La primera corresponde a una zona de reducción del material. La segunda, que es a 900 grados Fahrenheit, es una zona de abrasión térmica. Y la tercera es una zona de fusión. Es decir, tenemos zona de reducción, abrasión térmica y de fusión. Y finalmente tenemos en la parte de abajo lo que sería la zona de combustión. Precisamente donde en esta parte el mineral de hierro se caliza y el coque para darnos 2 cosas importantes, las cuales son que el coque se combina con el oxígeno del material de hierro, es decir que el coque es carbón sin oxígeno, esa es la característica del coque. Se combina con el oxígeno del material de hierro, que este es el hierro que está con impureza, el cual sacamos de las minas, vamos a decirlo así, para darnos lo que es el hierro fundido. Ok. Y el otro punto importante que tenemos en este refinamiento es que la piedra caliza se combina con las impurezas tales como azufre, suciedad, etcétera, y nos da lo que es la escoria. La escoria, ella siempre se coloca en la parte superior del colado, de la refinación, perdón. Y el hierro fundido va a la parte de abajo del proceso, a la parte inferior del proceso. Ok. Hablemos sobre los hornos de arco eléctrico. Aquí estamos observando un horno, el cual contiene el mineral de unos electrodos. Y aquí estamos viendo un envase para verter el material. Ok. Entonces, ¿qué sucede? El acero es hierro colado sometido a un proceso de refinación para bajar el contenido de carbono, es decir, tratar de bajar lo máximo posible el carbono, reducir las impurezas y ajustar los polímeros. Aquí observamos los tipos de estructura del lingote. Una vez que los vertemos en el sitio donde se vaya a echar el mineral, en este caso el hierro colado, entonces vamos a tener diferentes tipos de estructura. Una de tipo muerto, medio muerto, reverbero y revoldeado. Entonces simplemente aquí se observa formación de cavidades internas en los lingotes. Estas serían cavidades internas, tal cual como lo ven aquí, estos punticos. Ajá. Mientras el acero se enfría, quedando parte del gas atrapado. Entonces, esta parte que ustedes ven aquí son que queda durante el proceso de enfriamiento del lingote como tal. Luego estos lingotes se le hace un proceso de refinación, laminado, fraguado, para obtener el producto final, el cual va a ser moldeado posteriormente. Porcentaje de carbono en el hierro.
A medida que al hierro se le elimina, pues, el porcentaje de carbono y justamente en el rango, cuando entra entre un 2 a un 4% de carbono, lo conocemos como hierro fundido. Esta sería una de las características principales del hierro fundido. Algunos lo llaman hierro gris. Ok, precisamente que las características de carbono varían entre 2 al 4%. Al igual, si seguimos refinando el hierro fundido hasta que su valor alcance un porcentaje de 0.02 al 2% de carbono, obtenemos lo que es el acero. Entonces, importantísimo que debemos de tener presente estas dos características. Si alguien le dice a ustedes que tienen un acero de 3% de carbono, esa persona está equivocada, porque eso es un hierro fundido y viceversa. Niveles de carbono para el acero. Nivel de carbono bajo, que varía entre 0.02 al 0.25%, al cual no se le realiza tratamiento térmico. Hay algunas variaciones en las que sí pudiese realizarse el tratamiento térmico para aumentar la dureza del material. Pero por lo general, este tipo de carbono bajo es sin tratamiento térmico. El carbono medio, la variación varía entre 0.25 a 0.50% y estas pueden ser tratadas térmicamente. El carbono alto, finalmente, es el que varía entre 0.50 al 2% y son quebradizos. Es muy importante acotar que mientras más bajo es el contenido de carbono, ¿verdad?, el material es más dúctil, ¿verdad? Y a medida que va aumentando el porcentaje de carbono, se hace menos dúctil. Por eso es que son quebradizos. Aleación de acero. Por lo general siempre tenemos que el acero lo podemos alear, ya sea acero de bajo, medio y alto carbono. Ok, esto lo aliamos con agentes aleables tales como el cromo, el níquel, el vanadio, el tungsteno. Tenemos este tipo de aleación que obtenemos un resultado, el cual sería que se mejoran sus propiedades físicas, como la resistencia a la tensión, la dureza y la resistencia a la corrosión. Por eso es que es muy importante siempre tener presente lo que son las aleaciones de acero, precisamente para mejorar las propiedades físicas, y tanto como la resistencia tensil, la dureza y la resistencia a la corrosión. Estructura del metal. Los metales como tal están conformados por granos, los cuales chocan entre sí. Y a medida que chocan entre sí, ellas se van aparejando, ¿verdad?, los cuales van delimitando su zona. Entonces, esa zona precisamente es lo que conocemos como límites de grano. Y en los límites de grano siempre vamos a conseguir inclusiones, las cuales son producto de la refinación. Debemos recordar o hacer de conocimiento que las refinaciones no son 100% exactas. Siempre van a quedar niveles de impureza. Y estas la detallamos como inclusiones. La estructura del hierro fundido. Aquí estamos viendo los diferentes granos de esta forma. Ahora aquí vemos un átomo de hierro fundido donde observense que estos serían los granos. Y estas sombritas negras que se observan aquí son escamas de grafito, los cuales son los carbones disueltos en la estructura. Recordemos que el hierro, como tiene más porcentaje de carbono que el acero, da mayor facilidad de que se formen escamas de grafito. Si observamos la estructura del acero, obsérvense que aquí no estamos viendo las escamas de grafito. Fíjense los granos sin escamas. ¿Por qué? Porque precisamente el porcentaje de carbono del hierro es mucho menor que el porcentaje de carbono del hierro fundido. Perdón, el porcentaje de carbono del acero es mucho menor que la del hierro fundido. Y como tal, sí se pueden formar escamas, pero en una escala muy pequeña.
Aquí ustedes se pueden hacer la pregunta que ¿por qué no aparecen las inclusiones? Claro que sí están en los límites pero no se muestra en el dibujo por cuestiones de simplificación y se entienda mejor lo que es la estructura del hierro fundido y la estructura del acero. En otras palabras, cuando ustedes vean por fuera un pedazo de hierro, exactamente ustedes tienen que saber que en su estructura atómica tiene escama de grafito. Y si ven la del acero, no tienen escama de grafito. Y si la tiene, por supuesto que son no muy apreciables. Ok, continuando. Aquí vemos ahora lo que es la estructura de un grano de acero de bajo carbono. Obsérvense que aquí estamos viendo como especie de una distribución de bloques, ¿verdad? O sea, una pared de bloques donde vemos bloques de manera horizontal y bloques de manera vertical. Obsérvense que estas configuraciones en los 4 granos que estamos observando están compuestas como bloques, son distintos. ¿Por qué? Porque esta es una de las características de que a la hora de que tengamos una falla, exactamente haciendo el análisis, podemos ver que la fisura, suponiendo, va de un grano, pasa por otro, y esto lo identificamos precisamente por la estructura del grano. Aquí se observa la inclusión. La estructura de celda. Veamos a manera, digamos, macroscópica, que sacamos una de estas celditas y la vemos de esta forma. Fíjense que ahí estamos viendo un cuerpo cúbico centrado. Precisamente en este cuerpo cúbico centrado, el carbono no está disuelto. Y aquí en las aristas del cubo estamos viendo lo que son átomos de hierro, tanto en las aristas, en las esquinas, como en la parte central de la cara del cuerpo cúbico centrado. La segunda parte ahora vamos a ver lo que es el método de moldeo. El hierro y el acero pueden fabricarse de diferentes formas usando los procesos de moldeo metalúrgico. ¿Cuáles son esos procesos? La fundición, que son para las piezas de hierro, y el fraguado, que son para las piezas de acero, las cuales lo podemos lograr a través de un laminado, un forjado, una extrusión y un estirado. Veamos lo que es la fundición. Obsérvense que aquí estamos viendo las piezas de hierro, la cual fue fundida, ¿verdad? A unas temperaturas muy elevadas. Entonces, después que tenemos el hierro fundido, lo vertemos en un molde donde la fundición como tal va a tomar la forma del molde que tenemos. En este caso, fíjense esta figura. Ok. Una de las características principales de la fundición es que esta es homogénea en toda la estructura del hierro, pues, o en toda la estructura del material fundido. Es decir, que aquí estamos viendo estructura de grano, que si yo tomo una muestra a lo largo de manera horizontal o de manera vertical, en cualquiera de estos puntos, nos va a dar las mismas propiedades físicas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características principales de la fundición, ¿verdad? De que nos va a dar siempre características muy similares o casi iguales en cualquier punto donde yo tome una muestra. El fraguado. El fraguado, vamos a hablar de la parte del laminado. Obsérvense que aquí estamos viendo que es el proceso más común usado para producir formas de acero trabajadas como hojas, tabletas y planchas. Esto consiste simplemente en hacer pasar un pedazo de acero o de tocho a través de una lámina o unos rodillos a alta presión y alta temperatura para que salga la tableta o la hoja o la plancha, dependiendo de lo que queramos. Entonces, generalmente se hace en altas temperaturas para hacerlo muy plástico. Ok, para hacerlo muy plástico. Aquí observamos la estructura del metal. Obsérvense que los granos se alinearon tal cual como se hizo la laminación. Es decir, que aquí se observan unas líneas de flujo de grano. Entonces, la nueva estructura del grano junto con las inclusiones, fíjense que las inclusiones crecieron, ¿ves? Se alinean en el sentido del laminado.
formando líneas de flujo de grano. Entonces, ya aquí estamos viendo que se están formando líneas de flujo de grano. Acotando un poco con la parte de las propiedades físicas del metal, lógicamente que a lo largo del proceso de laminación va a ser que el metal tenga mayores resistencias tensil en cuanto a tomarlo de manera vertical. Continuando con el fraguado, hablemos ahora sobre lo que es el forjado. Simplemente es un método común de moldear figuras estructurales, aplicando fuerza con un martillo de forja o una prensa mecánica. Ahí obtenemos, digamos, el moldeo de una figura. Obsérvense que aquí está tomando la forma del molde como tal. Fíjense que los granos de acero caliente son forzados a tomar la forma del material de forja, igualito, causando que el flujo del grano quede paralelo a las cargas máximas anticipadas. Es decir, entonces, si yo tomo una muestra para hacer el análisis físico, van a ser muy distintos en cualquier parte donde la tome, o sea que no son uniformes. Realizando aquí una comparación entre la fundición y el fraguado, como especie de un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento, podemos decir que la fundición es una estructura de grano al azar, el cual contiene escamas de grafito, mientras que ¿verdad? Ahora veamos como tercer punto lo que es el tratamiento térmico. Este se hace con la finalidad de aumentar la fortaleza, dureza y la resistencia al desgaste. Es decir, la fortaleza se refiere a las tensiones internas del material, la dureza, por supuesto, a ser rayado y la resistencia al desgaste. Podemos decirlo que los tratamientos térmicos los podemos efectuar en 3 pasos, los cuales son la disolución, la inmersión y el revenido. Ok, en el primer paso hablemos sobre la disolución. Inicialmente, cuando tenemos el acero, él está a una temperatura ambiente y su estructura interna es de un cuerpo cúbico de cara centrado, tal cual como lo vimos anteriormente, donde el carbono no está disuelto. Habíamos hablado que en las esquinas o en las aristas lo que se veían eran átomos de hierro. Una vez que se efectúa el proceso de disolución, es decir, que se aumenta la temperatura a aproximadamente 1400 grados Fahrenheit o un poquito más, entonces ya el carbono, si se diluye o se disuelve, vamos a decirlo así. Entonces, estos puntos amarillos son carbonos disueltos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de que la estructura pasa de cúbica de cuerpo centrado a cúbica de cara centrada. Ok. Dentro de la disolución, podemos decir que podemos realizar 3 etapas de disolución, donde una de ellas es la autanización en hornos de temple, que es la más común. Vamos a decirlo así como la número 1. Pues. La autanización en horno es el temple más común. En este caso, obsérvense que es de un horno, el cual se templó a una temperatura de 1600 grados Fahrenheit o 871 grados centígrados. Es decir, este color naranja que se está viendo aquí es porque la temperatura fue muy elevada. Y aquí todas las propiedades del material del cigüeñal son homogéneas en su totalidad debido a este proceso de austenización. Ok. Otro tipo que podemos conseguir es el calentamiento por inducción, es decir, un templado por inducción. En este caso, este se hace simplemente añadiendo eléctricamente una cierta cantidad de carbono a la parte superficial del cigüeñal de 6 milímetros
lo que es equivalente a 250 milésimas de pulgada. Otros como un tercer inducción. Aquí estamos viendo que lo podemos hacer con llama directa. Es decir, colocamos llama directamente al componente al cual le queremos hacer la añadidura de carbono. En este caso, a una profundidad de 12 milímetros o equivalente a 500 milésimas de pulgada. Okay. Segundo paso. Una vez que hemos realizado el primer paso, ¿verdad? Entonces, que tenemos un cuerpo cúbico de cara centrada, es decir, donde el carbono está disuelto, este material aún es blanco. Se le hace el proceso de inmersión. Ya la forma cúbica de cuerpo, perdón, la forma cúbica de cara centrada pasa a ser una forma tetragonal de cuerpo centrado. Obsérvense que se ha quitado o se ha removido cierta parte del carbono, aunque siga apareciendo. Pero esta característica hace que el material sea más duro, más fuerte, pero se hace quebradizo. Es decir que aquí vamos a tener tensiones residuales. Ok. Es importante acotar que para los procesos de inmersión, los elementos que se utilizan son agua, aceite y aire. Por lo general, Caterpillar, que es uno de los representantes más importantes que tenemos uno de los fabricantes que tenemos a nivel mundial, él recomienda que se haga con agua. El aceite es más inflamable. Y se recomienda además que siempre los temples se haga por agua en los contenidos de carbono bajo. Ya para alto y medio contenido de carbono se utiliza generalmente el aceite y el común es el agua. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en el proceso de rociado se puede hacer por agua, la agitación con agua, también con aceite, un baño en aceite, agitación con aire o no agitación. Entonces, muy importante esta parte. Entonces, vuelvo aquí, en el proceso de inmersión, simplemente lo que se hizo fue bajar la temperatura desde los 1400 hasta la temperatura ambiente. Veamos un ejemplo. El valor de dureza Rowell-C de un cigüeñal típico de acero al carbono medio tendrá un aumento de C20 a C60 después de la inmersión. Es decir, durante el primer proceso, el primer paso, el acero tiene una dureza de C20, Rowell-C. Una vez de que se hizo el proceso de inmersión, va a obtener ahora un valor de C60. El tercer paso, lo que es el revenido. El revenido alivia tensiones y mejora la dureza. Veamos el ejemplo del cigüeñal, revenido anterior. En este caso, después del revenido, él va a tener una dureza de aproximadamente de 52 Rowell-C. Entonces, es decir, haciendo un poco de recuento, en la disolución, él tiene una dureza de 20 Rowell-C. Después de la inmersión, como lo vimos anteriormente, tiene una dureza de 60 Rowell-C. Y ahora, después del revenido, tiene una dureza de 52 Rowell-C. Recordemos que el revenido es un proceso de descarga de carbono, en este caso del cigüeñal. Esto se hace a temperaturas controladas. Otro tipo de tratamiento térmico que nos podemos conseguir dentro de los muchos que existen, tenemos la carburización, la carbonitruración y la nitruración. Estos tratamientos térmicos por lo general se hacen en la parte superficial ya del acero. Digamos, por ejemplo, la nitruración se hace añadiendo carbono a una profundidad de 3 milímetros
o lo que sería equivalente a 125 milésimas de pulgada, a una temperatura de 97 grados centígrados o de 1700 grados Fahrenheit. ¿Qué sucede después que hacemos la carbonización? El material se enfría y se hace el proceso de revenido. Y además se produce distorsión. Es decir, debido a la alta temperatura, ya el material tendería a distorsionarse, a cambiar de forma. Lo cual, por método de estiramiento, se puede llevar a la forma original del material. Tenemos lo que es la carbonituración. Se añade carbono o nitrógeno o ambos a una profundidad de 0.3 milímetros, es decir, a 15 milésimas de pulgada. Y a una temperatura menor que en el caso de la carburización. Y aquí, una vez después que se hace el proceso de carburización, se le efectúa un enfriado y un revenido. Y por supuesto, porque la temperatura un poco más abajo, se reduce la distorsión. Tenemos la nitruración, la cual se le añade nitrógeno a una profundidad de 0.3 milímetros, equivalente a 15 milésimas de pulgada, pero a una temperatura mucho menor, de 538 grados centígrados o su equivalente a 1000 Fahrenheit. ¿Qué sucede? Que en este momento, una vez de que se ha salido la pieza, se le hace el proceso de tratamiento térmico completo, tal como la disolución, enfriado y revenido. Y aquí, por ser la temperatura más baja, no se produce distorsión. Las pruebas de dureza. Las pruebas de dureza se hacen generalmente para verificar la calidad del tratamiento térmico como tal, es decir, para ver la dureza del material. Y por lo general se hace con un indentador de diamante, lo cual se hace por medio de este aparato que estamos viendo aquí y se coloca la pieza justamente en donde va el aparato. Entonces, fíjense que estas pruebas se usan para medir la efectividad del tratamiento térmico. La prueba de dureza Rowell-C mide la resistencia de un metal a ser rayado. Es decir, mientras más se resiste a ser rayado, mayor es la dureza. Y una pieza típica de acero bien rectificada, sin tratamiento térmico, tendrá una dureza Rowell-C cerca de los 20 Rowell-C o de los 20C. Y debemos tener presente que las piezas con dureza Rowell-C mayor de 40 no deben rectificarse y son desechadas. O sea, esta se refiere a piezas sin tratamiento térmico. Si ustedes consiguen que la dureza es un C40, no la deben rectificar y son desechables. Defecto de, ahora como cuarto punto, defecto de material o por proceso. Vamos a conseguir por lo general durante el moldeo de la pieza defecto tanto en la parte de la superficie interna como en la parte de la superficie normal. Vamos a ver, en el caso de la fundición podemos conseguir lo que son cavidades de contracción, bolsas de gas e inclusiones de escoria. Esta es en la parte interna. Mientras que en la parte superficial podemos conseguir lágrimas calientes, fisuras, puntos crísticos. Y al igual podemos conseguirlo en el material fraguado. Bolsas de concentración, defecto de destrucción, exofiliado, puntos calientes, etc. Y así sucesivamente para la parte de la superficie. Además, debido a que los procesos de refinación no son netamente puros, podemos conseguir defectos e inclusiones, ya sea por suciedad, que proviene del mineral en bruto cuando lo estamos procesando, las escorias, ladrillos refractarios pues, que quedan en la refinación. Entonces, veámoslo en esta parte, estamos viendo una inclusión que generalmente son pequeñas cuando el metal ha sido forjado o laminado y esta nos causa falla. Ahora,
Si tenemos de que la inclusión es muy grande y lógicamente en el sitio de trabajo es de alta tensión, este pudiera ser un punto de iniciación de una fisura, lo cual provocaría una falla por fatiga en el metal, creciendo desde la parte interna hacia la parte externa. Contracción del metal en el proceso de forjado. Ok. Un defecto interno común en el proceso de fundición es la formación de cavidades, tal cual como estamos viendo aquí. Formación de cavidades o huecos, vamos a decirlo así. Causada al verter el hierro demasiado caliente o no proveer suficiente metal para llenar toda la sección. O sea, en el caso, por ejemplo, cuando estamos haciendo en el proceso de inmersión, que tenemos el material muy caliente y lo estamos, digamos, enfriando a una temperatura, vamos a suponer que utilicemos agua o aceite, a una temperatura mucho menor de la que debería de tener ese elemento, ya sea agua o aceite, lógicamente que pudiesen ocasionarse este tipo de falla, pues, este tipo de contracción, ¿verdad? Al igual, si no preveemos la cantidad suficiente al vertir, también se pueden formar este tipo de cavidades. Las fisuras por uso. Aquí estamos viendo un cilindro donde precisamente un defecto común de la superficie del fundido es la fisura por abuso. Es decir, si nosotros abusamos, lógicamente que vamos a obtener este tipo de fisura. Ok. Ellas no tienen decoloración a menos que se expongan a mucha temperatura o ambientes corrosivos. Pudieran ser entonces causantes de fisura para luego ocasionar una falla. Defectos internos más comunes en los materiales fraguados. Por lo general vamos a conseguir estos tres tipos de defectos. Defecto de tubería, formación de escamas y de puntos calientes del forjado. Veamos aquí un defecto de tubería. Esto ocurre cuando los lingotes de acero se solidifican dejando una cavidad por contracción en la porción central superior del lingote. Aceite que lo metemos en los moldes, que salen como moldes, punto muerto, rebordeado, ¿verdad? Entonces, precisamente se acuerdan del gas atrapado que queda en la parte superior del lingote. Esa parte se desecha cuando el lingote va a ser procesado ya sea por laminación o fraguado, perdón, o troquelado, ¿verdad? Esa parte se remueve. Pero por lo general siempre quedan partículas atrapadas. Y precisamente cuando ustedes observan este tipo de defectos en forma de tubitos, se ven como unos tubitos, precisamente lo conocemos como defecto de tubería. Ellas crecen internamente hasta ser un punto de iniciación de falla, ¿verdad? De una fatiga para ocurrir una falla, ocasionando falla posterior. La formación de escamas. La formación de escamas son causadas por hidrógeno disuelto en el acero durante el proceso de refinación. Siempre vamos a tener partículas de hidrógeno disuelto y por lo general en los lados de las partículas se acumulan sucios. Y esto nos da un aspecto brillante, lo que nos da a entender que es una formación de escama en el metal. Los puntos calientes. El sobrecalentamiento del acero durante el proceso de la forja nos da los puntos calientes durante el forjado. Aquí que pudieran ser sitios de iniciación de una fatiga. Entonces fíjense que el calor generado debido al fuerte trabajo mecánico eleva la temperatura límite del grano en las áreas más pesadas hasta el punto de fundición. Recordemos que el punto de fundición vamos a suponer que sean 1200 centígrados, perdón. Entonces,
debido al trabajo. Si sobrepasamos ese punto, lógicamente que se van a formar este tipo de granos, ¿verdad? Perdón, este tipo de puntos calientes en el material. Defectos por tratamiento térmico. Tenemos fisura por inmersión, puntos blandos y fisura por estiramiento. Las fisuras por inmersión, por lo general, son causadas por piezas muy calientes antes de la inmersión y ocurren en sitios de tensión ya presentes en la pieza. Es decir, por ejemplo, en las muescas de las piezas, en los dientes de los engranajes, perdón, en los mismos ejes. Por lo general, siempre se ven este tipo de fisuras por inmersión. Las fisuras por estiramiento son causadas si la pieza se sobrecarga durante el estiramiento en prensas hidráulicas para eliminar la distorsión. Recordemos en el caso del tratamiento térmico cuando se hace el proceso de carburización, ¿verdad? Precisamente como ese tratamiento se hace a altas temperaturas, lógicamente va a dar una distorsión en la pieza, el cual se va a eliminar dicha distorsión a través de una prensa. Pero siempre va a quedar este tipo de fisuritas en la parte interna, las cuales a medida que si el material está expuesto a alta carga en esa zona, va a provocar un inicio de un punto de fractura, pues, de una fatiga y se extiende. Lo cual, lógicamente, esto se detalla mejor cuando se vea lo que es el análisis de fractura en los metales. Ahí se detalla mejor este tipo de fisura. Lo que sí quiero que se tenga presente es que debemos reconocer, familiarizarnos con este tipo de fisura por estiramiento y por este tipo de fisura por inmersión, al igual que los demás detalles que hemos mencionado. Pruebas no destructivas. Las pruebas no destructivas, cómo está el componente como tal. Y esta se hace utilizando varios métodos. En este caso tenemos el método magnético, el método siglo, el método ultrasónico y el de corriente Eddy. Por lo general, lo que es el magnético, el siglo y la corriente Eddy se hacen más que todo para ver la calidad de la superficie del metal o, digamos, la parte media superficial, pues un poquito más por debajo de la superficie. En cambio, la ultrasónica sí se hace para ver o chequear lo que es la pieza de manera interna. En este caso, observemos aquí esta prueba ultrasónica que se está haciendo a la banda, donde va la banda de moldeado, vamos a decirlo así, donde asientan los anillos del pistón. Este tipo de prueba en algunos motores ha hecho que cuando existen alguna falla en los pistones, precisamente esta parte no es causante de la falla. Es decir, esto nos da un 99% de confiabilidad de que el pistón, a la hora de que falle, no vaya a ser por este sitio. Al igual, en los motores grandes, podemos ver también que, como en el caso de los motores marinos, debe salir el cigüeñal 100% confiable, ¿verdad? Con menos daño, mientras menos partículas tengamos internamente, entonces se hace este tipo de prueba ultrasónica. Ok. Ya con los conocimientos o lo que hemos hablado sobre la parte de lo que es la refinación, el moldeo y los tratamientos térmicos en cuanto al material de hierro fundido o de cuando tenemos ya el acero, lista de una falla, la idea clara de decir de que mira, mi producto no tuvo ningún defecto de material y no hubo problema con la fabricación del mismo. Entonces es ahí donde precisamente para identificar la causa de la falla,
debemos hacernos preguntas de doble verificación. Es decir, debemos obtener hechos relacionados con la temperatura del medio ambiente, es decir, el calor existente en el sitio de trabajo donde esté la máquina o componente, qué tipo de carga, con qué tipo de carga está trabajando y la aplicación, si es la aplicación debida. Y por supuesto, revisar lo que es la operación y el mantenimiento del mismo. Una vez que tenemos todo esto, debemos pensar seriamente en cuanto a identificar la falla. Ya finalmente, la metalurgia como tal es un proceso, digamos, muy bonito y muy extenso. La idea de que yo le traje aquí precisamente en este webinar es para que ustedes tengan una idea de lo que es, cómo se hace ese tipo de componentes o elementos que tengamos. Por ejemplo, es decir, cómo se refinó, cuáles son los procesos de moldeo, y cuáles son los tratamientos térmicos como tal. Como siempre, cuando realizamos un análisis de falla, es importante tener presente o involucrados tres entes, lo que es el fabricante, el cliente y el distribuidor, para así dar o detallar de manera exacta cuál sería la causa verdadera de una falla. Ya con esto hemos terminado con la fase explicativa y ahora entramos a la fase de ronda de preguntas y respuestas. Gracias, señor Julio, por la información tan interesante del webinar de hoy. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Señor Julio, por acá nuestra primera pregunta. ¿Puede mencionar algunas piezas que se puedan realizar según el contenido del carbono en el acero? Bueno, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Repito, ¿puede mencionar algunas piezas que se puedan realizar según el contenido del carbono en el acero? Ah, ok, perfecto. Recordemos que los carbonos en el acero están clasificados como alto, bajo y medio carbono, es decir, bajo, medio y alto carbono. Ok. Por lo general, hablando de lo que son las piezas de bajo contenido de carbono, podemos decir que se puede realizar piezas como los colectores de aceite y tuberías de combustible. Ok. Este tipo de acero a bajo carbono, por lo general, se hacen sin tratamiento térmico. Pero sin embargo, pudiésemos tener, digamos, aceros aleables o con bajo contenido de carbono. Y lógicamente que esto nos daría, pudiéramos obtener otros tipos de piezas, como por ejemplo los engranajes y los pasadores del pistón. Entonces sí, en cuanto a lo que es el contenido de bajo carbono, podemos obtener colectores de aceite y tuberías de aceite. Y si se hace un tratamiento térmico, podemos obtener piezas como engranajes y pasadores de pistón. Y otras más, pues. En cuanto para el caso de medio carbono, podemos obtener piezas como los cigüeñales, los cuales son forjados, y las bielas. Precisamente ya habíamos hablado de lo que eran los cigüeñales, el tratamiento de forja. Y estas piezas, por supuesto, son tratadas térmicamente. Y ya cuando estamos hablando de contenido de carbono muy alto, aquí podemos obtener componentes tales como resorte, etcétera. Es decir, que este tipo de acero y al carbono podemos conseguir que son piezas donde las mismas son muy quebradizas. Okay. Gracias, señor Julio. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué comparación puede hacerse entre la dureza del acero y el hierro? ¿Qué ¿Qué comparación puede hacerse entre la dureza del acero y el hierro? Bueno,
La dureza del acero es por lo general, como lo dice la palabra, es más duro, pues, ya que el hierro es más quebradizo. Es duro, pero es más quebradizo. En cambio, si hablamos del acero, podemos decir que el acero es útil en cuanto al acero. El contenido de carbono del acero es un poco menor que el del carbono. Esto hace la diferencia entre los dos, entre el acero y el hierro. Gracias, señor Julio. Otra pregunta. En metalurgia, ¿qué se le conoce como ganga? ¿Cómo? Ganga, Ganga. ganga. Ok, fíjate que ese tipo de concepto o significado realmente no lo manejo, debido a que ya sería partes metalúrgicas que en realidad se escapa de mi mano porque no soy experto en cuanto a metalurgia. Simplemente la parte del webinar que tratamos precisamente se refiere a términos como lo que es colada, lo que son los procesos de moldeo, los tratamientos térmicos. En sí, en realidad, desconozco el término de ganga. No sé si se aplica para los aceros y los hierros. No sé si se aplica para otro tipo de materiales como el aluminio, pero en sí, darte una respuesta así no estaría a mi alcance. Gracias, señor Julio. Por acá lo felicitan. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles piezas se pueden realizar utilizando hierro fundido? ¿Cuáles piezas? Se pueden realizar utilizando hierro fundido. Ok, por lo general siempre las culatas de los motores diésel se hacen con hierro fundido. Al igual que los bloques del motor, las tapas de los bloques y las tapas de los motores, perdón, las tapas, la parte superior y también lo que son las camisas. Esa es simplemente, digamos, ciertas partes de piezas que podemos conseguir utilizando el hierro fundido. Recordemos pues que en este caso se cambiaría la estructura de la escama de grafito en la estructura de metal. Gracias, señor Julio. Otra pregunta. Para las superficies templadas de los aceros, ¿existe un criterio para realizar dicho temple? Bueno, realmente un criterio como tal no existe, ya que el temple se puede realizar a cualquier tipo de acero. Lo que sí se debe tomar en cuenta es que cuando se hace un acero para un material con medio y alto carbono, ¿verdad?, es muy costoso. En cambio, para acero de bajo carbono es de menor costo. Y esto pudiésemos tomarlo para tal fin, pues, Gracias, señor Julio. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué se preparan aleaciones? Ok, precisamente las aleaciones se preparan es para darle mayor consistencia al acero. Es decir, cuando nosotros utilizamos acero con aleación de tungsteno, molibdeno y otro tipo de aliante, ¿verdad? Esto nos mejora exactamente la superficie del acero. Es decir, lo hace más resistente, le aumenta su dureza y por supuesto que lo ayuda a prever la corrosión del mismo. Entonces es importante realizar un temple para obtener estas características. Gracias, señor Julio. Otra pregunta por acá. ¿En qué consiste la prueba de corriente Eddy? Es decir, ¿pudiera hablar un poco sobre la misma? Bueno, como lo dije al final del webinar, casi al final del webinar, esta se hace de una manera, es una prueba no destructiva, vamos a decirlo así.
utilizada para detectar anomalías y defectos a nivel superficial. Y se recuerda que le dije a nivel superficial y un poquito por debajo de la superficie, que sería subsuperficial, en los materiales conductores. Es un método simplemente basado en los principios de inducción electromagnética, o sea, a través del electromagnetismo, ¿verdad? Y una de las características principales de este método es que no requiere contacto eléctrico directo con la pieza. También, bueno, podemos decir que una de las ventajas de la corriente Eddy es que es una prueba rápida de llevar a cabo. Es capaz de detectar discontinuidades en áreas muy pequeñas. Y sobre todo que su aplicación es posible en todos los tipos de metales, ya sean conductores y aleaciones. Eso pudiéramos, a grosso modo, habrían otras cosas, pero otras características de las pruebas que habría que ahondar un poco más en detalle. Gracias, señor Julio. No tenemos más preguntas por el día de hoy. Les damos las gracias por su ponencia de hoy. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de culminar, les indico nuestras próximas fechas en agenda. Mañana viernes nos estará acompañando nuestro especialista Darío Méndez, quien nos estará exponiendo el tema ciberseguridad. El día jueves 4 de noviembre, nuestro especialista Javier Chambuco estará compartiendo el tema Tren de Fuerza. Cedo el micrófono al señor Julio para que se despida de las personas que nos acompañaron esta mañana. Bueno, muy agradecido por las personas que estuvieron escuchando o viendo mi webinar. Espero les sea lo más. Los invito además a que sigan ahondando sobre el tema de la metalurgia, tal cual como la pregunta que me hicieron sobre lo que era la ganga. Al igual, seguir detallando pues a fondo, ya que la metalurgia del acero y de los hierros fundidos, en este caso, como son los dos tipos de elementos más usados en la construcción de componentes, es importante conocer a fondo este tipo de acción, pues, en cuanto a lo que es la refinación, el moldeo y el tratamiento técnico. Una vez más, bueno, gracias por su participación. Nos veremos en una próxima oportunidad y que tengan un excelente y feliz día. Es importante seguir cuidándonos de la pandemia, el COVID-19. Hasta luego y estamos